Ya la sesión pasada empezamos ahora sí ya formalmente el grupo de estudio con la lectura de la primera conferencia en donde es como una especie de introducción a lo que es el psicoanálisis. En esta primera conferencia prácticamente Freud nos habló de manera muy resumida sobre lo que es el psicoanálisis, las complicaciones y dificultades que tiene esta teoría. Incluso da algunos ejemplos para pues, saber que lo difícil que es el psicoanálisis e incluso a la audiencia que lo estaba escuchando le dicen si se quieren dedicar a esta teoría, yo los animo a que no lo hagan y se dediquen a otra cosa porque les augura muy probablemente un fracaso universitario, un fracaso laboral, ¿no? Sabemos que el contexto en el que ocurrió esto, 1915, era un contexto en el que el psicoanálisis era una teoría que era bastante rechazada por la comunidad de médicos, por la comunidad científica. Incluso él dijo que de aquí a 100 años esto va a seguir siendo igual, ¿no? O sea, va a seguir siendo muy rechazado. Entonces, en ese momento, pues era muy rechazada esta teoría, esta perspectiva, más que nada por las dos como grandes premisas que él da de lo que es el psicoanálisis, que son el motivo por el cual es rechazada. La primera, que lo habla al final casi de la primera conferencia, es todos los actos que tenemos, que hacemos, que pensamos, nuestra personalidad, todo proviene de un inconsciente, proviene de un lugar el cual no, la conciencia no tiene acceso a ella. ¿No? Y la segunda es la base de las personas, la base de lo que hacemos, la base de todo es la sexualidad. Entonces, todo lo que nosotros somos, la esencia, lo que está detrás es inconsciente. Y lo que está de base en nuestra personalidad, lo que nos da un sentido y lo que nos hace humanos es la sexualidad, ¿no? Entonces, esas son las dos premisas que dio del por qué el psicoanálisis es tan repudiado y tan despreciado por la comunidad de científicos. Entonces, nos mostró también dificultades que hay a la hora de practicar el psicoanálisis, como lo es la misma enseñanza del mismo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, un médico puede aprender fácil de medicina porque puede ver una demostración de una disección de los órganos, se los puede aprender, puede estar viendo cómo operan una persona, los químicos, ver las fórmulas, o sea, cuestiones tangibles. Pero en un psicoanálisis esto no se puede, ya que un psicoanálisis es únicamente de dos o de tres, si es de pareja, ¿no? Pero es de dos. Y no puede haber un tercero observando cómo es que se hace psicoanálisis, porque entonces la persona que está siendo psicoanalizada nos expresa cómo lo haría estando en confianza con el analista, no entraría en transferencia, lo que después va a llamar transferencia, pero aquí lo plantea como este vínculo de confianza, ¿no? De incluso de amor con el terapeuta, con el analista, ¿no? Entonces, es complicada la enseñanza y Freud la plantea como que sería una enseñanza de segunda mano, o sea, no de primera, sino de segunda mano, porque escuchamos y aprendemos de psicoanálisis a oídas, no lo podemos ver. Por eso es que él plantea que esta teoría se aprende tú viviendo un psicoanálisis. Es la forma en la que tú vas a aprender. Puedes aprender teoría, pero donde realmente vas a poder demostrar y estar 100% convencido, convencida de que esta teoría realmente explica el funcionamiento humano es cuando tú inicias un proceso terapéutico psicoanalítico, ¿no? Entonces, de manera muy general, esto es lo que vimos en la primera conferencia. No sé si aquí hay alguien que no pudo asistir en la primera conferencia que tenga dudas, comentarios o algo que se quedó de la primera conferencia. Sí, David. Igual aquí en el chat puse las preguntas que están en la diapositiva para la participación del día de hoy, de qué es lo que más me gustó de la lectura, si hay algo con lo que no estoy de acuerdo y por qué, o algo que quisiera resaltar de la lectura o dudas de manera general, ¿no? Entonces, David, tú no estuviste, ¿verdad? ¿Tienes alguna duda, comentario o algo que hacer de la primera conferencia? De momento no tengo micrófono, pero no tengo dudas. Ok, va. Y no te preocupes. Entonces, igual pueden ocupar el chat por cualquier cosa, ¿no? ¿Alguien más? No sé si alguien tenga dudas, comentarios de la primera conferencia. No, pues bueno, entonces vamos a comenzar con el análisis de esta segunda conferencia, en donde habla de los actos fallidos. Nos empieza a explicar este fenómeno y
Esto lo dejó como que todas las bases en la primera conferencia para entrar a este tema, ¿no? Porque él va a decir, yo voy a intentar en estas conferencias explicarles el psicoanálisis, pero como sé que ustedes son legos, recordando, legos significa personas inexpertas en un tema, que no conocen nada, como ustedes son legos en psicoanálisis, no les puedo directamente mostrar cómo es que se trabaja con un neurótico, ¿no? Que era como lo más clásico en psicoanálisis, trabajar con personas neuróticas. Dice, no les voy a poder mostrar directamente cómo se trabaja el psicoanálisis ya en una terapia, ni hablarles de conceptos clínicos o médicos, sino que para poder introducirnos, les voy a presentar una investigación de un fenómeno que nos ocurre a todos, ¿no? Entonces, él va a decir, les voy a enseñar psicoanálisis con un fenómeno que nos ocurre a todos, que le ocurre a personas tanto enfermas de alguna cuestión o personas sanas, ¿no? Esta es la cualidad importante, que este tipo de fenómenos le ocurren a gente sana también. Entonces él va a decir, voy a empezar y quiero demostrar mi teoría con este fenómeno común. Esto no es psicoanálisis, va a decir, eso es una investigación psicoanalítica, ¿no? Es una investigación psicoanalítica para la enseñanza, la demostración de lo que planteamos en la teoría psicoanalítica. Entonces, por eso es que este fenómeno ya en la segunda conferencia se explica que es los actos fallidos. Y es donde comienza a dar la explicación de lo que son los actos fallidos. Y yo lo dividí en puntos. Ahorita voy a dejar el micrófono abierto por si alguien quiere participar, pero para que tengamos más o menos una guía y una estructura de lo que habla esta segunda conferencia es que primero nos va a decir qué son los actos fallidos, cuáles son los tipos de actos fallidos, las características, el problema de la ciencia con este tipo de fenómenos que los toman como efímeros, como sin importancia, las teorías o explicaciones lógicas que hay respecto a este fenómeno de los actos fallidos, eh, la refutación de estas teorías lógicas de por qué ocurren los actos fallidos, el análisis de que los actos fallidos pueden tener un significado porque tienen un fin, o sea, tienen un motivo de ser, de que se creen, y al final cierra con una pregunta de por qué nos equivocamos de esa forma en específico. Y ya, para concluir, termina diciendo que muchos personas que escriben, que se dedican a la escritura de libros, obras y cuestiones literarias, tal cual, cuentos, utilizan precisamente los actos fallidos y este tipo de fenómenos para crear historias, para poner lógica o sentida a sus historias. E incluso ahí da un ejemplo de una obra, ¿no? Entonces, pues eso es como que la estructura de la segunda conferencia. Entonces, no sé si alguien quisiera participar. Dejo el micrófono abierto para que puedan participar y aquí les puse la guía de lo que planteamos en la primera sesión de lo que más me gustó de la lectura, si hay algo con lo que no estoy de acuerdo y por qué, o si estoy de acuerdo y por qué, algo que quisiera resaltar o dudas que les hayan surgido en base a la lectura. Igual si no leyeron o no pudieron leer, no se preocupen, eso ya saben que sobre la marcha van saliendo cuestiones interesantes, ¿no? Y podemos platicar y debatir respecto a ellas. Entonces, Miguel, levantaste la mano, adelante. Hola Aldo, hola a todos. Pues quisiera comentar de manera muy breve, no es muy extenso mi comentario, que no lo dice él, Freud, de manera directa, pero esta es como la primera aparición formal, al menos en esta lectura que estamos haciendo, del famoso subconsciente, o mejor dicho, del inconsciente, perdón. En específico en esto de... ¿cómo le dice? De trastrabarse, que es como confundir las palabras o tropezarse con la lengua. Mejor yo creo que está mejor explicado así, ¿no? Como tropezarse con la lengua, porque no es ni tartamudear. Lapsus. Trabarse, mandé. Lapsus. Podría ser también. Eh, y bueno, primero explica que todos estos fenómenos que otras ciencias como que no le dan explicación o no le dan importancia, eh, tal vez tengan orígenes mucho más grandes que, o mejor dicho, que la mera explicación de que es parte de los sucesos que suceden en el día a día y que les pasan a todos. De hecho, utiliza una terminología muy similar con, eh,
da un ejemplo muy similar al que yo estoy dando, de que son cosas que nos pasan a todos en todo momento y por eso luego no les hacemos caso o ciertas disciplinas le dan importancia a cero, porque pues son cosas que pasan todos los días, dicen, ¿no? Pero ya cuando empieza a ejemplificar, perdón, cómo funciona esto, y en específico esto del traslape de la lengua, del tropiezo de la lengua, podemos notar que está queriendo explicar que a veces como que el inconsciente es el que tiene un poquito la culpa, que tal vez, me viene mucho a la mente el ejemplo que da con Shakespeare, con la mujer esta que está buscando pareja a su amor, y al final le dice, para que yo sea algo así como que yo me conforma la mitad que es tuya y la mitad que es tuya también, pero quería decir que era mía. Y bueno, a mí se me hizo como que muy, muy evidente el ejemplo de que pues ella quería decirle que era suya, pero el ritual no le permitía hacerlo, pero ella misma como que se autosaboteó o se metió la propia pata o como le quieran decir, porque su inconsciente quería decirle que en realidad era él el que ella quería elegir, pero bueno, la tradición no le permitía que fuera de esa manera, él lo tenía que elegir a ella. Entonces, me parece muy interesante en el sentido de que ya está apareciendo el inconsciente. Igual si estoy equivocado y estoy como leyéndolo mal, corríjanme. Pero bueno, esa fue como la interpretación que yo tuve y me parece interesante que el psicoanálisis quiera en efecto analizar las cosas chiquitas. Incluso creo que también lo dice, ¿no? Que le dan como, no lo dice así, pero como que le dan sabor a la vida, como que lo pintan de detalles interesantes y de matices únicos. Y bueno, esa sería mi participación. Ok, gracias, Miguel. Sí, desde esta primera lectura no lo dice directamente o explícitamente la palabra inconsciente, pero empieza a dejar el camino para que posteriormente llegue al uso de esta palabra, posteriormente. Precisamente, como tú mencionas, Freud dice en la conferencia que los actos fallidos son fenómenos que a la gente pues no les importa, ¿no? Lo ven como algo, bueno, primero para estar como que todos en la misma sintonía, cuando Freud habla de actos fallidos se refiere a estos fenómenos que nos ocurren, que llamamos como errores o equivocaciones que tenemos, que son de periodos cortos o que son de una forma muy particular. Por ejemplo, él habla de los deslices, de los lapsus que hay. Por ejemplo, el lapsus oral, que puede ser el lapsus oral, verbal o escrito. Lapsus, que consiste en qué? En que estás hablando y conforme vas hablando te equivocas o te trabas al hablar, ¿no? O dices otra cosa en lugar de otra. Y el escrito, igual, estás escribiendo algo y te das cuenta que escribiste otra palabra distinta o una palabra que no existe a la que tú querías, ¿no? Están, por ejemplo, los auditivos, que es cuando estás escuchando algo y tú escuchas una cosa, lo preguntas de que dijiste tal cosa y la persona te dice, no, dije que tal cosa, ¿no? Y tú, perdón, te escuché esto, ¿no? Ese es el auditivo. Querés escuchar una cosa cuando en realidad fue otra, ¿no? Ese es el auditivo. Tenemos también otro bueno tipo de lapsos que hay o errores que tenemos son los olvidos, ¿no? Estos olvidos no son largos, sino que son breves. Por ejemplo, ¿dónde dejé mi celular, no? O sea, lo acabo de dejar aquí, pero ya no está aquí. Y te das cuenta que no lo dejaste aquí, sino en otro lugar, ¿no? O sea, tarde o temprano aparece, son breves, eh, y estos son estos lapsos, ¿no? Del olvido. Y la característica es que no son permanentes, son temporarios, ¿no? También los extravíos cuando perdemos algo, de que guardamos algo en cierto lugar y ya lo perdemos, ¿no? O en el mismo de los olvidos, por ejemplo, olvidas un nombre, el nombre de alguien, ¿no? Yo recuerdo que yo iba en la universidad y yo estaba estudiando con fulanito, pero ¿cómo se llamaba? Y se te olvida el nombre, ¿no? Y ya lo recuerdas después. Sí lo logras recordar, pero no, en el momento se te fue. E incluso puede que después apellidaba, también no me acuerdo del apellido, y también se te olvida el apellido, ¿no? Entonces, estos son los lapsos, y Freud precisamente nos dice que la gente los toma como que fenómenos pues comunes, X, efímeros, sin importancia,
que puede despertar sentimientos breves, pero no son tan fuertes, ¿no? Y dice que para que un lapsus, por ejemplo, de extravío se le considere como tal, una característica importante es que tiene un asombro en ti, ¿no? O sea, como de, es que yo lo acabo de dejar aquí, ¿cómo es posible que ya no está aquí, ¿no? O sea, tú te asombras de lo que estás segurísimo, segurísima de que dejaste algo en tal lugar, ¿no? Entonces, la gente lo toma como pues cuestiones X, sin importancia. La ciencia igual dice, pues son pues pequeños acontecimientos que ocurren, ¿no? O sea, no son dignos de un estudio profundo. Pues como lo retoma Miguel, Freud va a decir, bueno, es que las pequeñeces muchas ocasiones es en donde está el punto central del asunto, ¿no? Es donde está lo importante. Y da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el criminólogo sí, ve la escena del crimen, ve el asesinato, pero se fija en cuestiones pequeñas, ¿no? O sea, las huellas, o sea, que una cosa no está como debiera estar según la escena, o sea, se fija en las cosas más pequeñas que son las que hablan más que la escena como tal, ¿no? O por ejemplo, habla también del conquistar una pareja, de que tú conquistas a tu pareja con cosas pequeñitas, ¿no? Que le llevas un chocolate un día, lo sacas al parque otro día, o sea, con pequeños detalles, no con grandes cosas, sino con pequeños detallitos, es lo que enamora a la pareja, ¿no? Entonces, él dice, estas cosas pequeñas que nos ocurren, pues tienen un porqué, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante esto que retoma compañero Miguel. Entonces, ¿alguien más quisiera participar, aportar, preguntar? Yo, Adelante. bueno, algo que me gustó bastante de la lectura y que pues, también es algo que creo que vale la pena resaltar, es precisamente cómo Freud contrapone la teoría psicofisiológica y la teoría de la atención, me parece. Ajá, es la teoría de la atención, con lo que necesita el psicoanálisis precisamente, ¿no? Y bueno, específicamente con la teoría de la atención, que bueno, es que vale la pena remarcar, ¿no? Cómo Freud hace este, este rechazo de lo que posteriormente creo yo es pues, el cognitivismo, ¿no? Que se centra en los procesos de atención, de memoria, etcétera, etcétera. Y dice que pues esta teoría no nos alcanza, ¿no? Para alcanzar a describir fenómenos que son fundamentales para comprender al sujeto, ¿no? Y lo que le ocurre. Entonces, yo creo que es bastante importante recalcar cómo el psicoanálisis es una antipsicología, aunque no está expresado, al menos ahorita en esta lectura. Y pues eso, ¿no? Hay que mantener en mente que esta tendencia a explicar algo desde el yo, pues no nos es suficiente. Y es algo que posteriormente se olvidó, ¿no? Por los mismos discípulos de Freud, incluso por su hija, ¿no? Que tenía como propósito eh, fortalecer el yo o las defensas yoicas para, pues, no sé, alcanzar un objetivo terapéutico, ¿no? Y en ese sentido se desvía de lo que es el psicoanálisis, al menos desde Freud, ¿no? Eso por un lado, y pues bueno, creo que ya comentaste bastante sobre la lectura, ¿no? Estos fallidos, que a mí me pareció que fue como un resumen de psicopatología de la vida cotidiana, un texto que escribí a principios de los 1900, ¿no? Pues estos deslices orales, de lectura, de la escucha, ¿no? Estos olvidos, tanto de citas, de cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sí, me gustó bastante también cómo lo aterriza en la literatura y en el teatro, ¿no? Cómo los artistas se valen precisamente de esta consideración de un sentido en los olvidos, cómo lo utilizan a su favor, ¿no? A mí me parece precioso eso. Y pues eso, al menos hasta ahorita esa es como mi apreciación.
Ok, muchas gracias. Sí, está muy padre eso. Por eso es que muchas maestrías hoy en día unen al psicoanálisis con el arte. Hay un doctorado que vi hace unas semanas que se llamaba tal cual, psicoanálisis y arte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el arte, como les decía también la sesión pasada o antepasada, siempre ha estado muy unido al psicoanálisis. O sea, no existirían muchas corrientes artísticas de no ser por el psicoanálisis, ¿no? Eh, entonces, por eso es que es muy importante el aporte que él da a todo en general. Y justamente algo que tú dijiste que a mí me llamó la atención es la palabra antipsicología, ¿no? De que esta psicoanálisis es una especie de antipsicología y pues precisamente sí, o sea, hay una parte, no me acuerdo si en la primera o segunda conferencia, en donde habla de que la psicología como estaba en ese momento, estaba muy emergente, la parte conductista, la parte experimental, la psicología experimental en general, explicaba las cosas, pero únicamente por encima, ¿no? De manera superficial, pero no se iba a la raíz, a la causa, al motivo, al trasfondo. Entonces, justamente menciona que este es el problema de la ciencia, que la ciencia únicamente se ocupa de, pues, de problemas que se puedan ver empíricamente, que se puedan ver, o sea, qué es lo que está detrás, que podemos observar, lo que es evidente, y todo lo demás, pues dicen, no, no merece explicación, ¿no? O sea, no, no merece que le prestemos atención a esto de los actos fallidos o los sueños, o sea, dicen, no, o sea, ¿para qué? No, no sirve, ¿no? Hay otras cosas en las que ocuparnos. Entonces, le dan prioridad a estas cuestiones experimentales que se pueden observar a cuestiones que hablan más del ser humano, ¿no? En este sentido, el psicoanálisis viene a ser la teoría que viene a estudiar nuevamente al sujeto, como humano, no como una máquina de conductas, de procesos neurológicos, o sea, no, sino como un sujeto particular, individual, o bueno, más bien particular, con una historia, y es donde estudia precisamente el porqué de estos actos fallidos, ¿no? Y sí, precisamente Freud, esta conferencia, las primeras cuatro, son un resumen de psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, después las siguientes conferencias que vienen son un resumen de la interpretación de los sueños. Entonces, está muy, muy interesante todo lo que se aborda aquí, ¿no? Hablas de la teoría de la fisiología y psicofisiología que también Freud plantea, que dice que esta es la explicación como científica que se le da a los actos fallidos, pero luego la refuta, ¿no? No sé si alguien quisiera o recuerda con qué refuta estas teorías o cuál es el problema con estas teorías. ¿Alguien recuerda o alguien leyó esta parte? Bueno, ahorita lo abordamos si quieren, ¿va? No sé si alguien más tiene algún comentario distinto, diferente, o algo más que aportar, que les pareció algo que quisieran recalcar igualmente. Igual si no pueden utilizar el micro, pueden usar el chat. Creo que lo que refutaba la teoría psicofisiológica era precisamente que esta teoría decía que los fallidos se presentaban cuando había alguna dolencia o alguna fatiga en la persona, ¿no? Y Freud viene a decir que, pues, hay fallidos incluso cuando la persona está como en sus cinco sentidos, ¿no? Cuando está descansado, incluso cuando está atento en la tarea que debe de realizar. Exactamente, ¿no? Esa es la explicación que da la teoría. O sea, que la persona, por ejemplo, dice, si está indispuesta, o sea, como que no le interesa, puede que se equivoque, ¿no? Que cometa un acto fallido. Si está muy cansada, también puede que cometa un acto fallido. Y quizás muchos pueden identificarse, ¿no? Así de, yo recuerdo que anoche hice tarea, o una vez hice tarea, estaba escribiendo y al otro día vi que escribí y no tenía sentido, ¿no? Entonces, quizás pueden por ahí identificarse, o una persona que está muy emocionada, o sea, está tan emocionada que se traba al hablar, o dice otra cosa distinta a la que quería decir, o una palabra que ni siquiera existe, este, que está distraído, o sea, que está hablando, pero está distraído pensando en otra cosa y pues ya se le fue, ¿no? Y cometió un acto fallido. O incluso la teoría fisiológica
Esa es la psicofisiológica, ¿no? La fisiológica nos dice que puede deberse a problemas circulatorios también, ¿no? Que un problema circulatorio puede que desemboque en que cometas un acto fallido, ¿no? Eh, también, por ejemplo, el flujo de sangre en el sistema nervioso central, que es como que controla esta mayor parte de actividades que nosotros hacemos, puede ser una causa de que también cometamos un acto fallido, ¿no? Pero luego, justamente, como mencionas, dice Freud, estas teorías tienen un problema. Y el problema es que los actos fallidos se presentan aún en contra de estas condiciones, ¿no? Puede que una persona haya descansado muy bien, puede que le apasione, por ejemplo, va a dar es no sé, va a dar una conferencia de cualquier cosa, ensaya, le gusta mucho su tema, lo ensaya, lo estudia, descansa bien, come bien, no tiene ningún problema, pero a la hora de la hora comete un acto fallido en la conferencia, ¿no? O sea, en una conferencia que se supone que es muy importante, o sea, en donde tu atención tiene que estar 100% centrada en lo que te aprendiste, ¿no? En lo que vas a decir en la conferencia. Y tan preparado estás, tan incluso aprendiste por repetición, ¿no? O sea, como que repasaste mucho tu ensayo, lo que vas a decir, y que a la mera hora te equivoques cuando estabas totalmente dispuesto a que saliera bien, pues es algo que se contrapone a las dos teorías, tanto a la fisiológica como a la psicofisiológica. Entonces, ese es el problema también. Luego da, por ejemplo, esta teoría de la atención, ¿no? Que bueno, dice esta teoría, tú te puedes equivocar porque puede que estés haciendo una cosa y otra a la vez y por eso te equivocas, ¿no? Es donde la atención se distribuye, ¿no? La atención distribuida en varias cosas. Entonces, como está distribuida, no le prestas tanta atención a tu hablar y te equivocas. O a algo y te equivocas, ¿no? Estás haciendo tarea y ¿dónde dejé mi celular? Bueno, estás tan metido en la tarea que pues te distrajiste, ¿no? Tal cual. Entonces, ese es ese es lo que da la teoría de la atención, pero dice, puede que tú igual le prestes mucha atención a tu discurso y te equivocas, ¿no? Y aparte dice, la atención ni siquiera es tan indispensable para hacer muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Y da ejemplos. Una persona que escribe en la computadora, bueno, eso no me acuerdo si lo dijo él o yo me lo inventé, pero ahí lo puse en mis notas, de que, por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo en la computadora ni siquiera tengo que voltear a ver el teclado. O sea, ya lo hago de manera mecánica que estoy escribiendo y de repente me dicen, ¿y qué no ves? ¿Qué no lees? No, ya casi me aprendí el teclado de memoria y puedo escribir sin verlo, ¿no? O sea, es algo, no le presto atención a las teclas y es algo mecanizado. O, por ejemplo, un músico al tocar el piano. Un músico que ya es experto, que ya tiene experiencia en esto, cuando toca una pieza que se sabe, ni siquiera tiene que prestar atención a las teclas. De manera mecánica y autónoma lo hace, ¿no? Y hay incluso muchos pianistas que tocan de manera súper rápida y no se equivocan en las teclas, ¿no? Porque, y no prestan atención, o sea, de verdad, no prestan atención porque es algo que ya lo saben tan bien que no prestan atención a esto, ¿no? Entonces dice, la atención ni siquiera es tan indispensable por todas las conductas mecánicas que hacemos, que no nos equivocamos. Incluso dice, la gente se puede equivocar incluso por prestar más atención a algo, ¿no? Y da el ejemplo del canto, o sea, que una persona puede incluso que canta, puede equivocarse más si presta atención a su forma de cantar que cuando está cantando pues, sin que nadie lo escuche, sin que le preste atención a esto, ¿no? Entonces dice, o sea, la atención no es una variable, ¿cómo se le dice en la investigación? No es una variable causal, ¿no? Sino es más como correlacional, pero no es causal. O sea, no causa un acto fallido tal cual. Entonces, eh, y es donde nos preguntamos, si tú mañana tienes que dar un discurso muy importante, que te preparas, te gusta el tema, te sientes en confianza y mañana te equivocas, ¿fue por una cuestión de atención? ¿Eso justifica tu acto fallido? Porque supone que le prestaste atención. Pues no, o sea, estas teorías se caen, ¿no? Por su propio peso. Entonces, ahí está esta cuestión. Aparte, luego dice, ocurren casos en los que incluso te puedes equivocar una vez tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo? ¿No? Y le empiezas a echar incluso la culpa a cuestiones divinas. Es que hoy tengo mala suerte, ¿no? Hoy me echaron la sal. O sea, cuestiones que ya, si esto pareciera que no tiene fundamento científico, el decir me echaron la sal, pues mucho menos, ¿no? Entonces,
ya es donde empiezas a recurrir a cuestiones más místicas, más fantásticas, de magia, ¿no? Cuando ocurre esto, ¿no? O sea, y da un ejemplo, puede que tú escribas una carta y se te olvide enviarla, ¿no? Y luego anotas que tienes que mandar la carta y se te olvida que anotaste que tienes que mandar la carta y no la envías. O sea, equivocación tras equivocación tras equivocación. ¿Cómo se explica esto? Sí, se supone que hiciste ya algo para no equivocarte y aún así te equivocas, ¿no? O sea, y aquí es donde, si no han leído la conferencia, yo les digo, pónganse a pensar, ¿será que hay algo más detrás de esto? O sea, hay un mecanismo psicológico que está precisamente saboteando la acción que quieres realizar, ¿no? Y donde Freud empieza a plantear toda esta cuestión, ¿no? Tengo por aquí un comentario. Eh, dice, el comentario de Jorge sobre las implicaciones del psicoanálisis en el arte me hizo recordar un ensayo de Laura Mulvey llamado Placer visual y cine narrativo, donde describe en una parte del texto que el psicoanálisis ha servido de arma política en el discurso narrativo y ha permeado a varias disciplinas sociales como herramienta dialéctica. Uh-huh. Y esto también porque hay como varias posturas en torno a la parte psicoanalítica en la explicación dialéctica de las cosas, ¿no? Y de las cuestiones políticas también. Entonces, justamente el psicoanálisis sí tiene gran impacto en esta cuestión de el cine narrativo, o sea, los diferentes estilos de arte, ¿no? Que hay. Ustedes no van muy lejos, váyanse incluso, el videojuego, por ejemplo, puede ser una forma de arte, ¿no? Porque la cuestión del diseño gráfico, de la historia, todo eso, todo el arte, en muchos juegos tiene que ver con cuestiones simbólicas, ¿no? Que, por ejemplo, el típico juego que tú juegas en alguna ocasión y dices, ¿qué acabo de jugar, no? ¿Qué acabo de jugar? O sea, no tiene sentido aparentemente, pero en cuanto empiezas a indagar, ves que hay un discurso detrás del juego, ¿no? Hay muchos juegos que se han creado para como una cuestión de crítica política a algo, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que se llama The Interview, ya que salió hace unos años, que explica precisamente esta cuestión de lo que puede pasar dentro de la mente de un psicótico, ¿no? En una entrevista de trabajo. O sea, es una cuestión simbolizada. Eh, por ejemplo, hay otros juegos que... Hay uno, por ejemplo, de terror que se llama Silent Hill, que es de terror precisamente, pero terror psicológico. Y los elementos que contiene este juego tienen mucha simbolización a cuestiones sociales que ocurren hoy en día, como lo pueden ser una persona que asesina a una familia, la matanza de un hijo, el asesinato de una esposa, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, cuestiones de violación. O sea, vean cómo el arte puede reflejar discursos políticos y el arte en sí mismo, como les digo, tiene cuestiones simbólicas dentro. El psicoanálisis es lo que viene a decir. Hay muchas cuestiones simbólicas que tienen una apariencia, pero que detrás de ello hay un significado profundo. En el caso de los seres humanos, como los actos fallidos, estos como significados que hay detrás de lo que hacemos son inconscientes, no sabemos de ellos, sino hasta después, ¿no? Pero vean cómo, por el comentario que ahorita me lanzas, o sea, está, y bueno, ya mandaron aquí el artículo, por si lo quieren descargar y leer, yo lo voy a descargar, o sea, cómo justamente sirve para cuestiones de discursos políticos, para cuestiones dialécticas de varios temas, o sea, desde lo más efímero hasta lo más como armado, ¿no? Lo más complejo. Entonces, pues bueno, ahí está. Les voy a pedir que por favor nos salgamos de la sesión porque como no tenemos hoy la liga de los 40 minutos, de los más de 40 minutos, nos volvemos a unir, ¿va? Eh, y la persona puede decir, bueno, este cuadro representa la magnificencia del atardecer cuando no sé qué cosa, y empieza a dar una interpretación a formas, ¿no? A figuritas que hay en la pintura. O sea, no hay nada ahí, ¿no? El autor de esa pintura quiso decir una cosa que expresa mediante esta pintura y la persona que ve la pintura lo puede llegar a interpretar, ¿no? Pero obviamente quien realmente sabe del significado de la pintura no es más que el autor de la pintura, ¿no? El artista que la creó. En psicoanálisis se hace casi lo mismo. La persona conoce de el significado de sus actos fallidos, de su inconsciente, solamente que
conscientemente no lo sabe, inconscientemente sí, pero conscientemente no. Es algo muy similar a esto, ¿no? Entonces, por eso es que justamente el arte está muy unido a la cuestión del psicoanálisis y que el psicoanálisis abrió la puerta a varias corrientes artísticas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, el dadaísmo, por ejemplo, esta corriente del dadaísmo en el arte es un ejemplo de una corriente que surgió gracias al psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que hacer. El perro de Goya para vivir la angustia pura. ¿Cómo? No entendí el comentario. ¿Pudieron comprender los ejemplos que vienen? Es una pregunta como general, porque hay unos ejemplos que vienen en la lectura, pero que son en alemán. Justo lo que no me acuerdo quién me decía en la primera sesión, que si podemos como que aterrizar unas cosas de manera más concreta, o tipo clase, cuando fueran como temas más complejos. Eh, ¿Alguno pudo o bueno, más bien la pregunta sería, ¿alguien no pudo comprender bien los ejemplos que vienen en esta primera conferencia? Voy a compartir pantalla solamente de una de las diapositivas que tenía yo preparadas por si elegían la tercera opción, para que veamos, porque están interesantes unos ejemplos que hay aquí, ¿no? Eh, no está adornada porque como eligieron la opción de que fuera como todos participan, pues no adorne diapositivas. Pero bueno, aquí en esta diapositiva yo pongo como que los ejemplos de cómo se puede uno trastrabar, ¿no? O sea, las formas en las que puede este trastrabamiento ocurrir. Y aquí está. Por ejemplo, puede ocurrir que nos trastrabemos, por admitir, puede ocurrir que nos equivoquemos al hablar, por ejemplo, un lapsus oral, cuando se trata de una cuestión de permutaciones, ¿no? Y aquí da un ejemplo. La Milo de Venus en vez de Venus de Milo. Que esta es una estatua del periodo helenístico, lo pueden buscar en Google y les va a aparecer la estatua, ¿no? O sea, una persona puede decir la Milo de Venus en vez de la Venus de Milo. O sea, como una permutación de esto. Otro ejemplo que da, que este yo lo puse a manera de como más contemporánea, el ejemplo que hay en el Chavo del Ocho, ¿no? De Feliz Barriga, señor Viernes. Este es otro ejemplo, ya más contemporáneo para que entiendan esto de a lo que me refiero con permutación, ¿no? Eh, otra desfiguración que puede aparecer es la anticipación del sonido, que en alemán se le dice con esta palabra, no sé cómo se pronuncia, pero sí le pone, ¿no? Es cuando tú te trastrabas y dices dos palabras como que unidas, pero anticipando el sonido. Por ejemplo, alguien puede decir bus rojo en vez de buzo rojo, ¿no? Un bus, ¿no? Con un traje rojo. Esa es una anticipación de sonido, que es una forma de trastrabarse. La otra es posposición del sonido, lo contrario, ¿no? O sea, cuando el punto central de la palabra cae al final, ¿no? Por ejemplo, y aquí da uno que ya está en alemán. Dice el famoso brindis, y aquí está cómo es este brindis, ¿no? Es un brindis en alemán. Y al final, eh, la persona que se trastraba dice que esta palabra no existe, y la palabra correcta era esta, ¿no? ¿Qué significa esto en español? Bueno, yo lo traduje y sería más o menos así. Los invito aquí ocurre la palabra con la que te equivocaste por la salud de nuestro jefe. Y aquí está el significado de estas palabras. La primera, que es la que dijo en el acto fallido, es eructar. Entonces la palabra dijo, los invito a eructar por la salud de nuestro jefe. Cuando la palabra real era, los invito a brindar por la salud de nuestro jefe, ¿no? Aquí está en español para que comprendan la dinámica de este brindis, ¿no? Esta es la palabra o sea, con la que se trasladó, que, perdón, sí existe, pero pues es eructar, ¿no? Pero vean que en alemán son iguales, o sea, son muy similares, únicamente que el sonido es muy similar al final, porque terminan en osen, las dos, ¿no? Entonces, este es posposición del sonido. Otra es cuando tú mezclas palabras, que son contaminaciones. Por ejemplo, si usted me lo permite, señorita, querría yo a contrajarla, ¿no?
En alemán la palabra es esta. Y acontrajar es la formación mixta de dos palabras alemanas, que es acompañar y ultrajar. Acompañar y ultrajar unidas es acontrajarla, ¿no? Quiero acontrajarla. Entonces vean que el significado detrás de esto es, si usted me lo permite, querría yo ultrajarla, perdón, acompañarla, ¿no? Pero la forma en la que se equivocó la persona fue uniendo las dos y creó una palabra que no existe, acontrajarla. En alemán la palabra que él dijo originalmente fue esta, que no existe tampoco, pero es una formación mixta de esta palabra y esta otra, ¿no? Solo que en español, para que puedan comprender un poquito más esto. Eh, Otra forma en la que puede ocurrir es con esta, ¿no? De los recambios, las sustituciones que puedan haber. Aquí les pongo un ejemplo. Dice, en la reelección de un cierto presidente con movimientos cuestionables sobre la decisión, el candidato dijo al alegar la legalidad de la decisión y de esta manera fue que se decidió la reelección. Eso es lo que quería decir, pero lo que realmente dijo fue, y de esta manera fue que se decidió la corrupción, ¿no? O sea, era una cuestión política. Lo que él quiso decir es, de esta manera fue que se decidió la reelección, pero lo que dijo realmente fue la corrupción, ¿no? Ese es un ejemplo que pasó no hace mucho, yo lo puse aquí, cómo es que puede ocurrir esto, ¿no? Aquí sustituyó, recambió la palabra reelección, que es la que quería decir, por corrupción, ¿no? Pues quiere decir que en esta reelección del presidente habían estos movimientos cuestionables, realmente eran, ¿no? O sea, sí estaban detrás. Imagínense que un político se trastrabe de esta forma. Hasta la gente que no sabe de psicoanálisis, como que ya le crea, esto no fue como que al azar, ¿no? La gente que no sabe de psicoanálisis puede decir, esto no fue al azar, esto pues, tiene un porqué, ¿no? Entonces, vean. Y aquí están como que los intentos de explicación de los autores, ¿no? Que querían dar una explicación de estos, o sea, como que las hipótesis del por qué uno se puede trastrabar así, ¿no? Uno puede ser por la semejanza de las palabras, o sea, que se parecen. Entonces, cuando dices la palabra, pues te equivocas porque se parece a la que querías decir. Por ejemplo, hace unos años hubo una persona que estaba dando un discurso, no me acuerdo quién era, creo que era también un político, y en su discurso quería utilizar la palabra, quería utilizar más bien una metáfora de la Biblia, que es la parte de los peces y los panes, ¿no? Entonces, cuando él está diciendo, él dice penes en vez de peces, ¿no? Entonces, en mera conferencia, pues obviamente se ríe el público y algo le reponen, ¿no? Hasta memes le hicieron en aquel entonces de el que pan piensa, hambre tiene, ¿no? Algo así. Pero este es una forma que explican del por qué una persona se puede equivocar, porque las palabras se parecen, ¿no? O sea, peces, panes, de una manera u otra tiene una semejanza por ahí, ¿no? Otra forma en la que puede ocurrir aquí, y es el más habitual, es donde los sonidos son muy contrarios, o sea, se dice lo contrario de lo que tú querías decir, tal cual. Y esto no se explica con la teoría de los sonidos, ¿no? De en dónde está el sonido más fuerte o la semejanza, no. Hay veces en las que te equivocas diciendo una palabra contraria a la que querías decir, ¿no? Y aquí los autores, ¿qué explicación le dan a esto? O dicen, esto tiene que ver con una cuestión conceptual, ¿no? Del campo semántico. No sé si recuerdan sus clases de español, pero el campo semántico son palabras que pertenecen a un campo, ¿no? Por ejemplo, agua, lluvia, eh, limonada, pertenecen al campo semántico, por ejemplo, de líquidos, ¿no? Entonces, esto lo tienes aprendido de forma más o menos inconsciente. Entonces, cuando tú dices una palabra contraria a lo que querías decir, probablemente tiene que ver con una cuestión de este parentesco conceptual, de este campo semántico que tú tienes, ¿no? Y aquí da unos ejemplos de unos deslices justamente de este tipo. Dice, un presidente de la Cámara de Diputados abre la sesión y dice, compruebo la presencia en el recinto, perdón, es que no alcanzo a leer, compruebo la presencia en el recinto de un número suficiente de señores diputados. Por lo tanto, declaro cerrada la sesión. O sea, era la frase con la que iba a abrir la sesión. Tenía que decir al final, por lo cual declaro abierta la sesión.
pero dice cerrada, o sea, como que lo contrario. Ese es un ejemplo de donde dijo lo contrario a lo que quería decir, ¿no? Otro, dice, en una fiesta en honor al matrimonio de una persona de la familia Helmholtz, no sé cómo se pronuncia, y otra de la familia Siemens, un fisiólogo hace un brindis, ¿no? O sea, porque se casaron. Y dice, larga vida entonces a la nueva familia, Siemens y Halske. O sea, no, Siemens estaban bien, pero Halske no. O sea, era Helmholtz, ¿no? La palabra que quería decir, que era la otra familia. Este era un antiguo matrimonio, pero ese fisiólogo que era berlinés, la conjunción de esos nombres es tan usual como para nosotros, Pepe y Toño. O sea, la explicación de este acto fallido fue que los nombres de Siemens y Halske en su mente hacían sentido. Es como para nosotros que las palabras Pepe y Toño hacen sentido, ¿no? O sea, por una cuestión de esta cuestión de abogados, ¿no? Entonces, aquí está como que el porqué. O sea, se trastabó porque había esto de antemano detrás de él, ¿no? O sea, porque estos dos nombres tenían sentido, ¿no? Por la similitud que hay. Entonces dice, o sea, la relación y la semejanza entre sonidos se une a la influencia de asociaciones entre palabras. Y vean que aquí ya Freud está más o menos viendo esta cuestión de la asociación. Recordemos que en las primeras sesiones, voy a dejar de compartir pantalla, vimos que el psicoanálisis tiene los tres pilares para ser considerado ciencia: el objeto de estudio, el método y la técnica. Y vimos que la técnica era la asociación libre en transferencia. Entonces aquí estamos viendo unos primeros indicios, ¿no? Que el trastrabarse más o menos tiene que ver con asociaciones, ¿no? Que tenemos. Pueden ser sabidas, o sea, conscientemente o inconscientemente. Como por ejemplo estos nombres de Pepe y Toño, pues seguramente muchos aquí pues les crean sentido, pero no estaban pensando ahorita en ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está unos ejemplos que da Freud de esta cuestión del trastrabarse. Únicamente se los mostré porque algunos están en alemán, entonces para que todos más o menos sepamos, estemos en sintonía, ¿no? De los ejemplos que da. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué les parecen los ejemplos hasta ahorita donde hemos llegado? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna participación? ¿Pregunta? Yo, pues la verdad, no sé si alguien más lo sepa aparte de Aldo, no sé si lo comenté, pero yo soy de segundo semestre. Entonces, o sea, todavía no sé mucho de psicología. Tengo apenas un año. Pero sí me gustaría saber cómo ha evolucionado estos conceptos, cómo han evolucionado estos conceptos, tanto de la teoría del psicoanálisis de hoy en día, de cómo está en 2021, como las demás teorías, más que nada, ahora sí que psicológicas al uso, ¿no? ¿Cómo ven esta parte de los lapsus? ¿Cómo tratan este rollo de los actos fallidos? O si no los tratan, es algo que pues, ya me dio como curiosidad de conocer. Y bueno, eso era el comentario. ¿Era pregunta para mí o general, para todos? Era un comentario general. Ok. Sí, porque este tema no, ninguna otra teoría los ha tratado. Ni siquiera es objeto de estudio de alguno, ni siquiera del psicoanálisis. Freud lo estudió como una investigación para dar ejemplos de lo que él va a proponer como un método clínico, ¿no? Ya para cuestión de las neurosis. Pero en otra escuela no tratan este tema. ¿Alguien más? ¿Qué les parece? No sé si aquí haya alguien que esté inclinado por alguna teoría distinta a la psicoanalítica, que pudiera más o menos como que decirnos cómo se podría trabajar esto desde esa teoría, ¿no? Cómo más o menos explican o explicarían todo esto desde ese enfoque. No sé si hay alguien aquí que se incline a otro, o todos aquí están en neutralidad o inclinados por esta teoría. Bueno, Ajá. Aldo, buenas tardes. Yo creo que, bueno, eh, tiene mucha importancia todo esto de lo que
pues sí, de lo que estamos viendo. Eh, y me recuerda al dicho, ¿no? Tan coloquial y tan popular de cuando alguien se equivoca, de que quien, quien hambre tiene pan piensa, o algo así que inmediatamente surge, ¿no? O refleja demasiado, por ejemplo, de lo que realmente estás pensando en ese momento, ¿no? Aunque tus palabras estén dando un discurso distinto, están a veces esas equivocaciones conectando con lo que realmente estás pensando, ¿no? Y como tú lo dices, ¿no? En cuestiones políticas o en otras cosas, a veces, ups, se te sale, ¿no? Decir una palabra por la otra, pero, y son esas risas, ¿no? Acompañadas de, jaja, perdón, ¿no? Porque a veces, pienso en eso en los discursos, ¿no? Que cuando están siendo muy falsos, muy elaborados y de repente todo el mundo se ríe, es así como de que, pues sí, realmente todo el mundo lo pensó, hasta el político, y entonces te digo, todo esto va reflejando un gran, pues detrás del telón, ¿no? Lo que viene sucediendo. Y esto en muchas cuestiones, como tú mencionabas, por ejemplo, en investigaciones criminales, son de gran utilidad porque te van dando pistas, te van dando señales de por dónde indagar. Pareciera como muchas personas, ¿no? Lo ven así como de que, ay, pues es algo insignificante, ¿no? Pero en grandes circunstancias y en muchas situaciones, el no poder controlar a veces esas equivocaciones o el no poderlas disimular, revelan y reflejan pues grandes cuestiones. Y me voy pensando en estas cosas de las cuestiones criminales o investigaciones que son útiles, pienso que suceden mucho. ¿Por qué? Porque es cuando más pendientes está de lo que es el lenguaje corporal la comunicación no verbal. Entonces, esto también podría contar, aunque es verbal, de alguna manera va reflejando y pienso yo que se va catalogando ahí porque va siendo un tipo de comunicación no intencional o al menos no conscientemente intencional, ¿no? Que se pretende dar. Muchas gracias. Sí, justamente ese tema de la comunicación no verbal, que es por el cuerpo, también Freud lo habla, no me acuerdo si en la segunda o tercera conferencia, en donde también las cosas que tú hagas con el cuerpo hablan también de cosas, ¿no? O tienen un objetivo, un significado detrás también. No lo aborda mucho porque este tema lo aborda con más amplitud en psicopatología de la vida cotidiana, pero lo menciona, lo llega a mencionar en estas conferencias de introducción al psicoanálisis. Pero sí, ¿no? O sea, todo esto nos habla de algo y aquí es donde yo les pregunto, o bueno, más bien les comento, hasta ahorita hemos visto o hemos comentado que los actos fallidos tienen una explicación detrás, ¿no? O sea, si sabemos el contexto, porque luego, por ejemplo, Freud retoma los ejemplos y dice, bueno, estos actos fallidos pareciera que tienen un objetivo, que tienen un fin, ¿no? Por ejemplo, el diputado que está en la Cámara de Diputados y Senadores que dice, declaro cerrada la sesión, dice Freud, conozco el motivo por el cual se trastrabó, porque conozco el contexto. Dice, lo que pasa es que este diputado, en esta precisamente sesión que habría, él sabía que no iba a ir muy bien. O sea, él no esperaba ni auguraba nada bueno de la sesión. O sea, el día de antemano sabía que iba a salir mal, o que algo iba a pasar en la sesión, o que, no sé, alguna cosa política, ¿no? O sea, él no auguraba o no le hubiera gustado llevar la sesión. Por lo cual, él en su mente estaba pensando, ay, ojalá se cerrara la sesión, ¿no? Entonces, como está este pensamiento flotante en su pensamiento, fue que él dijo, por lo cual declaró cerrada la sesión, digo, abierta la sesión, ¿no? Entonces, aquí por el contexto sabemos el porqué y el motivo de su trastrabarse, ¿no? Pero va a decir, bueno, y de varios más podemos identificar el porqué conociendo únicamente el contexto. Entonces va a decir Freud, bueno, entonces será que los actos fallidos tienen un objetivo y tienen un propósito de ser, o sea, tienen una tarea que cumplir, y aquí es donde abre como que esta parte, ¿no? Dice, entonces aquí ya la cosa se pone un poco más interesante, porque hasta ahorita parecían como que sucesos pues X, ¿no? Efímeros, pero ya con esto que hemos descubierto, pues se abre una cuestión interesante, que tienen como que un objetivo, por lo cual si tienen un objetivo y un fin,
hay un significado detrás. Entonces Freud dice, bueno, si hay un significado detrás, debe haber una forma de conocerlo. Y uno es el contexto, ¿no? Ya después en las siguientes conferencias vamos a ver qué va a seguir diciendo, ¿no? Pero de momento, esto es lo que él plantea. Y aparte va a plantear otra pregunta. Dice, bueno, con esto que les he explicado hasta ahorita, ya sabemos que los actos fallidos no se explican por la teoría fisiológica ni la psicofisiológica, ni por la atención. Ya vimos que no, porque ocurren, como decía David, creo, ocurren cuando estamos muy atentos, cuando estamos descansados, cuando estamos sanos, cuando estamos eh, bien, en los cinco sentidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ocurren? Y a decir, más aparte de que estas teorías no explican los actos fallidos, él va a preguntarse, bueno, ¿y por qué nos equivocamos justo de esa forma? ¿No? ¿Por qué este político que dijo penes en vez de pesos dijo esa palabra? ¿No? ¿Por qué no otra entre las miles que hay? ¿Y por qué precisamente con esa palabra, que es una palabra que pues, en un discurso político pues no queda o suena mal? ¿No? Entonces, por aparte porque no tenía nada que ver con lo que él estaba diciendo. O sea, ¿por qué justo una palabra así, embarazosa para el momento, que no tenía nada que ver con el momento? ¿No? ¿Por qué de esa forma y no de otra? Es en donde empieza a plantear, ¿por qué de las miles de formas que hay de trastrabarnos, lo hacemos justo de esa forma? Esa es la parte que las teorías tampoco llegan a explicar, que la psicología experimental no llega a explicar, ¿no? Entonces, es aquí en donde dice, ¿será que nos equivocamos de cierta forma por cuestiones del azar, por caprichos, por cuestiones irracionales, ¿no? Eh, entonces, es aquí en donde deja la base para la tercera conferencia, perdón, en donde es la continuación de los actos fallidos, ¿no? Entonces, aquí, hasta ahorita, lo que hemos visto es que Freud descubrió que los actos fallidos tienen una meta y tienen un propósito y un significado. No se explican por cuestiones fisiológicas o psicofisiológicas ni por la atención, por lo que ya se plantea ahorita. Entonces dice, tiene una meta, tiene un significado, hay algo detrás de, ¿no? ¿Qué es? Bueno, vamos a seguir averiguándolo conforme sigamos leyendo las conferencias. ¿Ok? Pero prácticamente esto es lo que plantea es la introducción al tema de los actos fallidos. Y estas conferencias que él da son un resumen muy resumido de psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué les parece el tema hasta ahorita? ¿Qué piensan? Ya no como estudiantes de psicología que están estudiando la teoría y tienen que decir esto porque así lo dice Freud, no. Desde su propio punto de vista particular, ¿qué piensan de todo esto? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué perspectiva tienen ustedes de manera personal? A retomar tu comentario al respecto de cómo no se aborda, o sea, cómo se evita el tema de los lapsus en general en cualquier disciplina, ¿no? Y creo que aparte de que no se aborda el tema, se desacredita. Y eso lo vemos incluso en psicología, como si fuera una falta de una postura teórica que busque el conocimiento riguroso, siendo una apuesta teórica precisamente que la apuesta a la introspección rigurosa, exhaustiva de mecanismos mentales exclusivamente, pero que aparte es criticada de esta manera porque somos herederos como de este modelo positivista, ¿no? De cómo operan las ciencias, las matemáticas, la física, suponiendo que debe de haber un objeto de estudio tangible, ¿no? Y de aquí pueden salir incluso opiniones trilladas que ya conocemos como que el análisis puede llegar a quebrarse cuando le preguntas en qué área del cerebro está situado el inconsciente, ¿no? A un analista. Y es algo que nos topamos en la facultad.
Y creo que es interesante no solo desde la psicología, pero por la misma filosofía, la epistemología demanda llegar a conclusiones sobre el objeto de estudio de las disciplinas sociales, ¿no? El dejar de situar el conocimiento desde un objeto de estudio material, ¿no? Y obvio tiene sus opositores, ¿no? Si leemos a Bunge, ahí está clarísimo, ¿no? Cómo el materialismo llega a su cúspide, ¿no? Contemporánea. Y es un discurso que se acomoda, aparte de académicamente, capitalistamente, ¿no? Acá vemos las implicaciones retóricas del psicoanálisis y lo retomo porque siento que no se aborda lo suficiente, es decir, se deja un poco de lado y se menosprecia. Entonces, creo que nuestra labor al pensarlo, al menos es tener una postura más subversiva al respecto, ¿no? De estas versiones contemporáneas de la academia en general, ¿no? Y de esto se derivan incluso más temas, ¿no? No sé, temas que incluso tocan con la universidad, el plan de estudios, pero bueno, por fines prácticos dejo acá el comentario resaltando esta parte, ¿no? Que es importante retomarlo por el impacto epistémico que tiene el estudio del psicoanálisis en las ciencias en general. Gracias. No, muchas gracias a ti. Sí, concuerdo justamente con lo que mencionas. Por aquí tenía la mano levantada Brenda Rivera. Brenda. Sí, gracias. Bueno, lo que yo quiero comentar es un poquito allegado a lo que decía uno de los compañeros, la verdad no chequé bien su nombre, pero es el que mencionó que apenas va en segundo semestre, me parece. Algo de lo que me gustaría mencionar sobre eso, porque no entendí muy bien la pregunta, pero creo que se refiere a cómo ha evolucionado desde ese descubrimiento que Freud realiza sobre los lapsos fallidos, cómo ha evolucionado ese concepto y sobre todo su utilización en la terapia o en la metodología de pues una terapia. Creo que entendí eso. Y bueno, lo que Aldo o lo que estamos trabajando aquí son de los conceptos más básicos. En realidad, después de salir de este curso, no podemos decir que ya somos psicoanalistas, porque eso es un estudio grandísimo, mucho trabajo, mucho estudio, pero es como lo más básico que cualquier persona necesita. No quiero decir que si no contempla estos conceptos, va a ser un mal terapeuta o no va a servir dentro de este trabajo terapéutico, pero sí hay más probabilidad de que realice algunas fallas dentro de su práctica. Y, por ejemplo, puedo mostrar algunos ejemplos. Había una señora que llega a consulta, pero enojadísima con los psicólogos, pero qué curioso porque igual pues fue con uno, ¿no? Fue conmigo y esta señora su motivo de consulta desde que llegó es, tengo un duelo aquí trabadísimo porque no puedo superar la pérdida de mi padre que acaba de fallecer hace unos meses. Sin embargo, no puedo entenderme con ningún psicólogo, no puedo no puedo crear esa empatía con ninguno de los psicólogos. Ok, empezamos a trabajar y curioso porque sí llevaba ella algunos lapsus o inclusive realizaba algunos descubrimientos padrísimos, inclusive llegaba a llorar dentro de la catarsis, es decir, dentro del diálogo que ella mantenía, pero después de unos 20 minutos trataba yo de volver ahí y ella decía, por ejemplo, le podría decir, ¿y entonces tú qué piensas sobre esto que sucedió con tu padre? ¿De qué? Lo que me acabas de decir hace 20 minutos. No, a ver, ya no me acuerdo. Y mágicamente
ese descubrimiento que ella había realizado, su mente o su psique la había reprimido. Era un descubrimiento que no quería realizar, ¿no? Además de algunos lapsus. Por ejemplo, en este ejemplo que nos menciona Aldo, de que al mencionar en vez de panes, creo que era panes, dice penes, no significa que lo debemos tomar literalmente y decir, ah, ok, pues está pensando en penes, porque seguramente tiene por ahí alguna fijación. No, no, no. Pero sí es algo que debemos mantener ahí como a resguardo mientras conocemos el contexto y vemos realmente qué significado le da la persona, porque lo más seguro es que el contexto que nosotros tenemos sobre la situación no es el mismo o no es la misma perspectiva que tiene la persona, sea paciente, cliente o usuario. Y bueno, también algo que hay mucho por ver es que existen varias perspectivas. Está tu verdad como psicólogo o psicóloga, está la verdad del paciente y la verdad verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta chica, esta señora, venía porque ningún psicólogo le había hecho sentir esta empatía, ¿no? Pero su motivo de consulta en 2 ocasiones fue, yo vengo por el duelo de mi padre. Sin embargo, en su diálogo, ella misma mostraba mostraba que en realidad su primera aflicción no era hacia el padre, sino el problema de posible separación que mantenía con su marido. Si yo me hubiera fijado simplemente a trabajar con el padre y no llevarla primero a la angustia que ella mantiene sobre lo que podría pasar, entonces estoy casi segura de que también yo la habría perdido. Posteriormente, ella se da cuenta de que en realidad no venía por el duelo del padre, porque casi nunca hablaba del padre y no era algo como que cuando hablaba de su fallecimiento no era algo que le afectara, sino estaba preocupada por la pérdida del marido, que sí, después podemos ver cierta relación del duelo con el padre y la separación de su marido. Pero primero, al menos en mi caso, yo tuve que atender la angustia que tiene en su ahora y posteriormente, ahora sí, ella ya me permitió mostrar las angustias que tenía sobre su padre y la insatisfacción que mantuvo en todo momento y que así ella no lo vio como que el padre falleció, sino que ella lo perdió. Por eso ella se sentía angustiada porque consideraba que iba a perder ahora también al marido. Entonces, este es uno de los ejemplos en los cuales pues yo he aprendido que no debemos fijarnos con lo que realmente las personas nos dicen, que es su motivo de consulta, porque existe esa verdad que es su verdad y puede haber algo más allá de eso. Y no es que la señora haya querido negarlo, ella no sabía, era inconsciente de su verdadera angustia. Ok, muy bien. Solamente voy a dejar 2 términos aquí planteados para, a fin de lo que está diciendo. Es motivo de consulta manifiesto, motivo de consulta latente. Si quieren investigar los términos para que sepan un poquito de lo que estamos hablando, lo pueden hacer, ¿no? Pero vaya, el ejemplo que das es bastante amplio, es muy claro. Creo que aquí todos creo que con el ejemplo pudimos como que dimensionar esto ya en terapia psicológica, la importancia de esto, de estos conceptos tan importantes, ¿no? También cuando estabas platicando el caso, se me vinieron muchísimos términos de psicoanálisis que podrían muy bien aplicar justamente el caso, ¿no? Pero es lo padre, o sea, tú, como bien dices, y Freud lo plantea en la primera conferencia. Esto es únicamente un aporte al conocimiento que tienen de la teoría, pero esto de ninguna forma los convierte en psicoanalistas, ¿no? Para ser psicoanalistas tienen que tener una formación, ya en otro texto él habla de la formación del psicoanalista, pero sí hay que tener en claro que estos textos no nos van a convertir en psicoanalistas, ¿no? Son la base, ¿no? Para un psicoanalista, pero no te convierten como tal. Entonces, muy bueno el aporte de la compañera Brenda. Tenemos menos de 2 minutos para terminar la sesión. No sé si alguien quisiera dar un comentario final, pregunta o algo como para
poder trabajar un poquito la siguiente sesión. Yo, Ajá. sí, bueno, creo que debemos tener bastante claro el hecho de que, bueno, en lo personal pienso que nos estamos metiendo muy, pero muy de lleno en la práctica, a la clínica, ¿no? Que es donde se ven reflejados, pues, todos estos actos, ¿no? Como tal, los actos, los lapsus, los olvidos, etcétera, etcétera. Y se nos ha pasado estudiar, por ejemplo, las leyes del inconsciente, ¿no? Cómo funcionan y lo que da paso a estos lapsus, ¿no? Que es la represión fundamentalmente, que es algo de lo que no se ha hablado, creo. La sesión pasada, la verdad, no estuve y no pude checar el video. Ahora sí que disculpen si estoy hablando de más. Pero sí creo que es necesario regresarse a hablar de cómo funciona como tal el inconsciente. Y otra cosa que también quería mencionar es que precisamente en el ejemplo de la compañera Brenda, se ve reflejado a lo que me refería hace rato con la antipsicología, ¿no? Como muchas veces los psicólogos, como con estudios parciales de psicoanálisis, tratan de meter precisamente prácticas